Buenas tardes. Hoy vamos a ver 1.2 funciones. Estamos en la unidad 1, funciones, límites y continuidad. Definición de función. Leibniz en 1673 acuñó el término de función para indicar la dependencia de una cantidad respecto a otra, como se describe en la siguiente definición. Si una función y depende de una variable x, de manera tal que cada valor de x determine exactamente un valor de y, entonces se dice que y es una función de x. Leonhard Euler, a mediados del siglo XVIII, concibió la idea de denotar las funciones por medio de letras del alfabeto, considerando una función como un programa de computadora, dando lugar a la siguiente definición. Una función es una regla que asocia una salida única con cada entrada. Si la entrada se denota por x, entonces la salida se denota por y. Y tenemos ese mecanismo. Tenemos entrada que es x, una función que es como un programa de computadora, la cual le llamamos f, me va a tener una salida, la cual llamamos y. De esta manera tenemos la definición formal de función. Es una ley o regla de correspondencia que relaciona los elementos de dos conjuntos x y y, de manera que cada elemento x del conjunto x le hace corresponder 1 y su un elemento del conjunto y. Esta ley o regla de correspondencia se denota por la letra f y se escribe como x, f, y. ¿Y cómo se lee todo esto? Los elementos del conjunto x, que a través de una ley o regla de correspondencia llamada función, se relaciona con los elementos del conjunto y. Ahora bien, lo anterior se puede observar en el siguiente esquema. Tengo un conjunto x que tiene elementos x1, x2, x3 y sucesivamente hasta x, que mediante una ley o regla de correspondencia llamada f, le va a asignar un elemento al conjunto y. En este caso, a x1 le corresponde y1, x2 le corresponde y2, x3 le corresponde y3 y así sucesivamente hasta que x le corresponde a y. Es la función f o ley o regla de correspondencia los que los va a relacionar. Es decir, a x1 le va a asignar a y1, x2 le asigna y2, a x3 le asigna y3 y así sucesivamente. Ahora bien, a ese primer conjunto x se le denomina dominio de la función. También se le conoce como la variable independiente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asignar esos valores. A este conjunto y se le denomina el rango de la función. También se le conoce como la variable dependiente. ¿Por qué? Porque estos valores se van a obtener una vez que le asignemos valores a x. Otra forma de definir la función es el conjunto de pares ordenados x, y, cuyo primer elemento, que es x, jamás se repite. Por ejemplo, la función f cuyos elementos son, y se lee de esta manera. La función f cuyos elementos son menos 10, menos 8, menos 2,0, menos 1,1 y así sucesivamente. Donde el primer elemento, que es x, que en este caso está representado por menos 10, menos 2, menos 1 sucesivamente, ese elemento jamás se va a repetir. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya mencioné los elementos de la función. Esos elementos de la función es dominio de la función. Se denota por dom_f. Rango de la función, que se denota por rang_f. Y finalmente, la regla de correspondencia, que es la que permite encontrar el elemento y que pertenece al conjunto y cada vez que escogemos un elemento x que pertenece a x. Vamos a ver de cerca ahora qué es cada uno de ellos. Regla de correspondencia. Esta ley o regla de correspondencia establece que 1. A cada elemento del dominio se le asocia con un elemento del rango. 2. Ningún elemento del dominio se puede quedar sin ningún elemento del rango. 3. Ningún elemento del dominio puede tener más de un elemento del rango. Como establecía la definición anterior, el primer elemento jamás se va a repetir. Y tenemos este ejemplo. Tengo un conjunto X que de acuerdo al primer criterio dice que a cada elemento del dominio se le puede asociar un elemento del rango.
A x1 le pertenece y1, x2, y2 y x3, y3. 2 me dice que ningún elemento se puede quedar sin ningún elemento del rango. Y aquí tenemos todos los elementos del dominio, que es el conjunto X, x1, x2, x3, tiene un elemento del rango, y1, y2, y3. Y finalmente, ningún elemento del dominio puede tener más de un elemento del rango. x1 no se repite. x1, y1, x2, y2, x3, y3. El segundo elemento, que es el conjunto o el rango, el conjunto y el rango, puede repetirse, pero el primero jamás. Ahora bien, esta regla de correspondencia pues, se puede expresar de tres formas. Por una expresión analítica, por una tabla de valores y finalmente por una gráfica. Vamos a ver esta forma de representación de la gráfica. Y para ver esta forma vamos a ver el ejemplo 1. La función f es el conjunto de pares ordenados xy para los cuales y es igual a x cuadrada menos 3x más 2. Vamos a expresarlo en una ecuación, en una tabla de valores y en una gráfica. Empezamos por la expresión analítica que finalmente es una ecuación. Y tenemos el conjunto f es igual a los pares ordenados x, y tal que y es igual a x al cuadrado menos 3x. Esta es la función. De hecho, esta es la regla de correspondencia. Ahora, esta función se puede escribir también como simplemente f de x es igual a x cuadrada menos 3x más 2, donde, en este caso, y es igual a f de x. ¿Cómo se lee esto? F de x o bien, lo que me está diciendo esta expresión es que y está en función o depende del valor que se le asigne a x. Entonces recuerden, una función en su expresión analítica simplemente la escribimos como f de x es igual a x cuadrada menos 3x más 2, donde recordemos que f de x va a ser y. Ahora, ¿cómo obtenemos la tabla de valores? Si tenemos esta ecuación, podemos obtener la tabla de valores. ¿Y cómo? Eso ya lo he trabajado en la secundaria y en álgebra. Pues le asignamos a valores a x. Si le asignamos valores a x, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, excesivamente, podemos encontrar un valor de y que es f de x. ¿Cómo lo encontramos? Recordemos que hay que sustituir esos valores que le asignamos a x, los sustituimos en la ecuación. Menos 3 al cuadrado es 9. Menos 3 por menos 3 es 9. Y 9 más 9, 18. Más 2, 20. Ahora, si le asigno el valor de 0, x al cuadrado, 0 al cuadrado es 0. Menos 3 por 0, 0. 0 más 0 más 2 es 2. Y es el 2 que tenemos así. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es que en x se llama variable independiente, porque nosotros le asignamos los valores que se quieran. Y f de x va a ser la variable dependiente porque esos valores los vamos a obtener una vez que le asignamos valores a x. Finalmente, ¿cómo obtenemos la gráfica? Pues estos valores que tenemos aquí en la tabulación, que es menos 3 y 20, podemos convertirlos en puntos finalmente. Menos 3,20, menos 2,12, menos 1,6 y así sucesivamente. Y si estos los trazamos en el plano cartesiano, ¿sí?, tenemos la siguiente gráfica que es mi parábola. De aquí en adelante vamos a estar utilizando más la gráfica y la expresión analítica que es la ecuación. La tabla de valores casi no la vamos a utilizar. Ahora bien, dominio de la función. Se define el dominio como campo de existencia de la función. Se define el dominio o campo de la existencia de la función como el conjunto de los números reales x para los cuales existe f de x, es decir, existe una y. Se denota por dom, que es dominio de la función, y esta función se va a definir de la siguiente manera también. Es el conjunto de pares, es el conjunto de todas las x que pertenecen a los números reales tales que existe una f de x. Esa e al revés se lee como existe una f de x, es decir, una y. Por cada x que existe en el dominio va a existir una y en el rango, en pocas palabras. Gráficamente el dominio es donde existe la gráfica de izquierda a derecha en el plano cartesiano. Tengo esta gráfica. Esta posiblemente la vieron en analítica. La gráfica es la que está de rojo. De hecho, está compuesta por 3 ramas. Las rectas verticales amarillas son asíntotas verticales. Ahora, me dice que gráficamente es el dominio de la función, es donde existe la gráfica de izquierda a derecha. Y lo represento de esta manera.
ese va a ser mi dominio, de menos infinito a más infinito, excepto donde están las bolitas blancas, que en este caso la escala de la gráfica es 1 a 1. En este caso, en menos 1 es una asíntota vertical y en 1 es otra asíntota vertical. En esa se rompe la curva. Entonces dice que la función, de hecho, si se fijan en la parte izquierda, la curva, esa flechita de la roja, significa que va creciendo indefinidamente. Y la parte de la curva que va hacia abajo, en la parte derecha, la flechita va hacia abajo, significa que la curva va decreciendo indefinidamente. ¿Vale? Entonces, en este caso el dominio existe para todos los números reales, la gráfica existe para todos los números reales de izquierda a derecha, excepto donde está la asíntota vertical, que es menos 1, y la otra la asíntota vertical, que es 1. El rango de la función. Se define el rango de una función como el conjunto de los números reales y que se obtienen a partir de los valores asignados a x. Se denota por rang f, ya lo vimos. Y el rango de la función se lee de la siguiente manera. Es el conjunto de todas las y que pertenecen a todos los reales, tal que existe una x que pertenece al dominio de la función, tal que f de x es igual a y. Esa es la manera formal de definir el rango. Gráficamente el rango es donde existe la gráfica de abajo hacia arriba en el plano cartesiano. Tenemos esta gráfica, tenemos nuevamente mi gráfica que está en rojo. Esa recta horizontal amarilla es mi asíntota horizontal. Entonces, el rango es donde existe la gráfica de abajo hacia arriba. Y si se fijan ustedes, esta como campanita, en la parte más baja, está en la escala del plano es 1 a 1. Entonces, el punto más bajo donde va a existir la gráfica es hasta menos 5. Para valores menores a menos 5 no existe la gráfica. Y se fijan, existe de menos 5 hasta ¿dónde? Hasta menos 1. Pero en menos 1 hay una rueda, otra vez un círculo blanco. Recordemos que ese valor no lo toca. ¿Por qué? Porque es una asíntota horizontal. Entonces, en este caso, la gráfica, donde está el rojo, existe de arriba hacia abajo, de menos 5, tocando al menos 5, hasta menos 1 sin tocarlo, porque esa viene siendo una asíntota horizontal. Finalmente tenemos gráfica de una función. Definición. Si f es una función real de una variable real, se define la gráfica de la función como el conjunto de pares ordenados x, y, tal que y es igual a f de x, siendo x un elemento del dominio de la función. Esto se representa mediante la gráfica de la función es igual al conjunto de pares ordenados x, y, tales que y es igual a f de x, para toda x que pertenece al dominio de f. Esa A invertida se lee como para toda, ¿sí? O para todo. Ahora bien, ¿a qué se refiere una función real de variable real? Eso se refiere a que es una función en la que tanto los valores de la variable dependiente, que es x, como la de la variable independiente, que es y, son números reales. Ahora, los puntos en la gráfica de f también se pueden escribir de la forma x, f de x, porque recordemos que y es f de x. La gráfica de una ecuación, entonces, es el conjunto de todos los puntos del plano coordenado cuyas coordenadas satisfacen a dicha ecuación. Ahora, prueba de la recta vertical para funciones. En analítica vimos algunas ecuaciones y ahí vimos que el dominio era el campo de variación de x y el rango lo vimos como el campo de variación de y. Ahorita podemos decir que una función es una ecuación, pero no toda ecuación es una función. Y para eso podemos ver, gráficamente podemos hacer la prueba de la recta vertical. Una gráfica en el plano XY es la gráfica de alguna función f, si y solo si, sin ninguna recta vertical, corta la gráfica más de una vez. Es decir, si una gráfica le trazamos una recta vertical y esta recta vertical toca a más de un punto, entonces esta no es una función. ¿Por qué? Por la definición que vimos al principio. Me dice que el primer elemento jamás se va a repetir, que en este caso es x. Tengo esta elipse. Si le trazo una recta vertical, ¿sale? Vemos que toca dos puntos. En x menos 3, la escala es 1 a 1. En x
menos 3, existe un valor de y que es menos 3 y un valor que es 3. Entonces existen dos puntos. Ese punto, el del superior, tendría como coordenadas menos 3,3 y el punto inferior tendría como coordenadas menos 3, menos 3. Entonces se fijan, el primer elemento que es x se está repitiendo. Entonces esa x tiene dos elementos de y, que eso ya contradice lo que es la definición de función, porque dice que el primer elemento jamás se debe de repetir y que jamás debe de tener dos elementos del rango. De esta manera podemos decir que esta elipse es una ecuación, pero no una función. Tenemos otro ejemplo, tenemos esta gráfica, trazamos una recta y vemos que solamente un punto corta sobre la gráfica. En este caso decimos que sí es una función porque en este punto más o menos tendría como coordenadas 3, menos 3 aproximadamente. Ese 3 no hay ningún otro valor o otra coordenada dentro de la gráfica que contenga al primer elemento que es 3. Tenemos esta otra grafiquita que es como una campanita. Le trazamos nuevamente la recta vertical y vemos que nada más corta la gráfica en un solo punto. ¿Sale? Entonces esta es función. Finalmente tenemos esta parábola horizontal. Trazamos la recta y vemos que corta la gráfica en dos puntos. Lo mismo que en la primera gráfica. Esta simplemente es una ecuación, pero no función. Porque ahí vamos a ver que, por ejemplo, si medimos acá, las coordenadas sería 2, 4, 6, 8, 10, 11, menos 1, perdón, 11,1 el punto superior. Y el punto inferior va a tener como primer elemento menos 11. Entonces, hay dos puntos que tienen el primer elemento que es menos 11. Por lo tanto, este ya no cumple con el criterio como los criterios que estaban mencionando al principio, de que el primer elemento en una función jamás se debe repetir y aquí se repiten. Entonces, la elipse, la parábola no son funciones. Sin embargo, si solamente tomamos una parte de ellas, sí se puede ser función. En el caso de la elipse, o tomamos la parte superior o tomamos la parte inferior. Entonces, si tomamos nada más una parte, sí es función, la mitad. Igual en la parábola horizontal. En la parábola horizontal, o podemos tomar, si tomamos la parte superior o tomamos la parte inferior, es una función, pero no toda por completo. Las parábolas verticales sí son funciones, ¿sale? Pero jamás las parábolas horizontales.